Vamos a dar inicio a esta mesa 6 con nuestros 3 dilectos participantes y me voy a permitir presentarlos conforme vayan haciendo el uso de la palabra. En primera instancia, quiero presentarles, hemos omitido grados académicos y muchas cuestiones de forma deliberada para precisamente hacernos sentir más en confianza, entonces para que no se considere que luego esto tiene algún tipo de omisión. En el caso de Lourdes Aranda Besauri, voy a pedir, sí, ya lo tengo aquí atrás, perfecto. Quiero también mandar un muy cordial y efusivo saludo a quienes nos siguen a través del canal TV Jurídicas vía streaming. Y en efecto, escuchaba a la doctora Marván que ayer tuvieron cerca de 300 conexiones, que por cierto yo fui uno de esos y se veía estupendo, sin ningún problema realmente. Así es que un cordial saludo. Por supuesto, ustedes que están en forma presencial tienen la oportunidad de vivir las cosas de una manera más fehaciente, pero me parece que es conveniente mandar este saludo a quienes nos siguen vía streaming. Lourdes Aranda Besauri labora en Ferromex, es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1984 y fue nombrada embajadora en abril del 2002. Fue subsecretaria de Relaciones Exteriores y presidenta del Instituto Matías Romero y la Academia Diplomática de la Cancillería. Asimismo, estudió Relaciones Internacionales y muy orgullosamente en el Colegio de México y realizó estudios de posgrado en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Obviamente son solo unas líneas de la gran cantidad de elementos curriculares que tienen nuestros invitados y quiero comentarles que disponen cada uno de ustedes en su momento hasta de 20 minutos, si los quieren ejercer, nadie dice que tengan que ser a fuerza los 20 minutos, hasta 20 minutos para que nos hagan una presentación de lo que es pues propiamente estas temáticas que son temáticas que sí encierran un poco de polémica. Supongo que ustedes en su momento vieron ya cuáles son las cuestiones o las interrogantes que habría que analizar y vean ustedes, análisis de la relación de México en el entorno mundial, hostilidad de Estados Unidos, ahora acaba de salir la portada del Time, no sé si la vieron, y está emulando a Trump como si fuera esta película ganadora de Guillermo el Toro, ¿verdad? Entonces se la recomiendo mucho esa portada del Time, que como ustedes saben ahorita Trump está teniendo serios problemas legales. Luego, otro tema de la mayor importancia, todos lo son, pero de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Y la última cuestión, ¿cómo podemos mirar hacia América Latina, Europa y Asia? Por lo cual, esta mesa encierra básicamente dos ingredientes fundamentales, que es el económico y el de las relaciones internacionales. Afortunadamente, nuestros invitados tienen un gran bagaje de conocimientos y de experiencia que nos va a permitir abordar con atingencia estas situaciones. Y quisiera hacer una anotación, no es aclaración, es una anotación. Estamos en la UNAM, así es que es un evento académico, no tenemos que preocuparnos del qué dirán, ya si ustedes en lo particular van a ser pausados, prudentes, porque empieza un nuevo gobierno y siempre eso, me explico, ¿no? Deja situaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué me están diciendo? ¿El canal del Congreso qué hacemos? El canal del Congreso, pues bueno, pues… Casa, pero ahí los tenemos, ¿no? Sí, entonces, pero
Pero ¿saben qué? Yo por eso, yo no sé si por eso me pidieron las organizadoras que esté aquí, yo les pido que hablen y que digan lo que sienten y lo que piensan, las dos cosas. ¿Sí me explico? A ver si esta mesa la podemos hacer a diferencia de las demás, porque yo quisiera que esta fuera la mejor de las mesas, en donde prevalezca no solo el pensamiento, sino también el sentimiento. Así es que están, en este caso, invitados cordialmente a que exterioricen todo lo que a ustedes les parezca idóneo. Porque si nos reservamos cosas que queríamos decir o que debíamos decir, yo creo que le vamos a quedar debiendo al público y al evento. Entonces, siéntanse en libertad. Reconozco que la situación no es tan sencilla, aunque estamos en un foro privilegiado académico. Por favor, siéntanse en libertad. Y pues es que esta entrada del nuevo gobierno, yo veía ayer las mesas como que querían decir cosas y de repente vi que salieron muchos con la lengua mordida. Entonces, Lourdes, hasta 20 minutos, adelante, todo lo que pienses, todo lo que sientes sobre estos temas en cuestión. Gracias por la presentación, Julio, gracias por tu invitación a ser francos y abiertos. Creo que ninguno de los tres que estamos aquí hemos tenido nunca ningún problema para no decir lo que pensamos. Afortunadamente, inclusive aún cuando yo he tenido puestos oficiales, pues en general he tratado de ser muy transparente. Pero gracias, María, por la invitación. Es para mí realmente un honor estar en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Para mí este es un momento ideal para hablar de ciertos temas, aunque haya tanta incertidumbre mundial y por el momento incertidumbre con lo que respecta a qué va a ser en materia de política exterior México. Creo que es un momento muy oportuno en el que podemos compartir los que estamos en la mesa, pero sobre todo también los que nos están escuchando y escuchar sus preguntas y sus dudas, y en la medida en que todos podamos pues tratar de contestarlas. Yo voy a enfocar mi presentación, que será más bien muy breve, porque yo lo que quería era, entendí que era más bien un diálogo entre todos los presentes, es sobre a qué entorno internacional nos enfrentamos en este momento. Y creo que es un entorno muy, muy complicado por diferentes razones que voy a explicar en este momento, y que creo que tendrán en cuenta los que diseñen la política exterior, tanto desde el Ejecutivo como en el Legislativo, aquellos que tendrán que tomar decisiones en cierta medida. Voy a empezar por el panorama económico internacional, que creo que hay en este momento una fuerte preocupación en diferentes sectores sobre la guerra comercial que inició el presidente Trump y sus consecuencias. En particular, yo creo que la parte más difícil va a ser con China y las consecuencias económicas que pudieran tener esta guerra comercial, que en el fondo, si bien puede ser más un enfrentamiento comercial, China va a resentir o está resintiendo mucho esta actitud, que en principio son muy amigos Xi Jinping y Trump, pero que en realidad por otro lado le está imponiendo, y básicamente por medidas de política interna, estas tarifas arancelarias a China. También enfrentamos que el organismo que está encargado básicamente de regir las relaciones comerciales y por el cual pues, las cosas han estado funcionando a lo largo de los años, la OMC, lleva varios años de capa caída, y que realmente en este momento es como si no existiera. Entonces, hay un gran unilateralismo en torno a este proceso comercial y las reglas comerciales. Y lo que más preocupa es las consecuencias, y de ahí se puede venir una grave desaceleración económica en muchos países, pero a nivel general en las proyecciones de la economía mundial. Pero algunos países que son básicamente muy orientados al tema comercial, como Japón, con los países del euro. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, se combina el tema del Brexit con también esta posibilidad del debilitamiento de la economía internacional como consecuencia de la guerra comercial. Entonces, creo que es algo muy importante de tomar en cuenta y que nos puede afectar a todos. O sea, muchas veces pensamos, no, bueno, nada más es el tema de la inflación en México o el tipo de cambio con el dólar, etcétera, pero no, la manera en que nos insertamos, siendo un país eminentemente muy abierto al comercio internacional, todo esto nos puede afectar.
¿Cómo afecta la guerra comercial o qué perspectivas hay en términos del crecimiento de las economías emergentes y de los países en desarrollo? También se ve que es muy desigual y que tiende a la baja. Los países en desarrollo están muy impactados por el crecimiento en los precios del petróleo. Obviamente los países petroleros en este momento tienen unas mejores perspectivas porque ha aumentado el precio del petróleo, pero hay menores inversiones extranjeras ante esta incertidumbre. También, por ejemplo, en el caso de México hay incertidumbre en torno a la llegada de nuevos capitales. Esto se ve originado no nada más por razones políticas, sino también después de la reforma fiscal en Estados Unidos, hay muchas empresas que han decidido mantener sus inversiones en Estados Unidos y no salir fuera. Entonces, menor inversión extranjera. Y también hay una gran devaluación de las monedas de los países emergentes con respecto al dólar. Todo eso ha creado un clima de incertidumbre que además se ve agravado por la situación política. En algunos casos las devaluaciones no son nada más razones de consideración económica, sino también la incertidumbre en cuanto a Trump, su situación política, su situación y sobre todo estas maneras de cambiar de opinión del presidente de Estados Unidos, en que en algunas ocasiones, te apapacha y luego te golpea. Ahorita estamos experimentando eso de que es muy amigo del presidente electo López Obrador, pero pues en cualquier momento se voltea y lo puede golpear. Y eso considerando que era gran amigo también del presidente Peña. Entonces, de repente pues es una manera de hablar y no siempre de actuar. En el panorama geopolítico, que creo que es el que puede también preocuparnos aún más, es la parálisis en Naciones Unidas en este momento ante el completo desinterés de Estados Unidos, por no decir el franco desprecio que tiene Estados Unidos a las Naciones Unidas y a todo lo que son las reglas normales del derecho internacional o la aplicación de principios jurídicos básicos. Él pasa por encima de todo ello. No es que digamos que Estados Unidos no lo había hecho en el pasado, pero es inclusive más fuerte en esta administración y hay una cierta parálisis en Naciones Unidas. Uno de los eventos más dramáticos que hubo en las últimas 2 semanas, el bombardeo en Yemen, en el que murieron una gran cantidad de niños. Se tardaron varios días en poder emitir una condena a Arabia Saudita por este hecho. Entonces, y esto es muy peligroso porque el no tener un organismo al cual recurrir para cuestiones de paz y seguridad internacional y tenerlo pues un poco ahí opacado, cuando haya realmente unos enfrentamientos que vamos a ver más adelante, pues a quién vamos a recurrir. En este momento tenemos los enfrentamientos de Estados Unidos con Irán, que hay días de mayor intensidad y otros días de menos intensidad en función de la situación política de Trump. Es muy claro, como siempre ha sucedido, cuando tienen problemas al interior de su país, problemas electorales o problemas políticos, recurre a encontrar un enemigo externo, en este caso Irán, y que pues Irán no se va a quedar tranquilo ante la imposición de nuevas sanciones y el no respeto al acuerdo nuclear. Con Corea del Norte, aunque hubiera habido ese show en que se vieron en Singapur los dos líderes, realmente no ha sucedido nada, la amenaza nuclear persiste. Con China es un enfrentamiento comercial, pero como digo, puede derivar en una mayor presencia de China en la región y sobre todo en temas marítimos. Y con Rusia, si bien hay una extraña alianza y amistad entre Putin y Trump, sigue existiendo en la imposición de sanciones y sigue habiendo pues una gran tensión entre los dos países, sobre todo a nivel de los servicios de inteligencia y de espionaje. Creo que otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el crecimiento del populismo, el racismo y la xenofobia, tanto en Europa como en Estados Unidos, y tristemente en fechas recientes, como hemos podido ver en Costa Rica o en Ecuador o en Brasil, frente a los migrantes. Creo que la migración creciente de África, en algunos casos también de Asia, y lo que se da en América Latina es un fenómeno que no va a disminuir y que va a suceder que este populismo
y este racismo siga increciendo y yo creo que con consecuencias muy serias en los aspectos políticos. Y también nos enfrentamos a un tema importante, las elecciones de medio periodo de noviembre de este año, en el que, pues si en un momento dado el Congreso y el Senado pasa a manos demócratas, sí la posibilidad de que haya un proceso de impeachment es mucho más fuerte, lo cual contribuye a esta incertidumbre y a estos periodos en que nadie puede tomar decisiones en momentos complicados. Un tema que yo también quería acotar es muy específico, lo comenté ayer con Julio. Algo que debemos estar todos muy conscientes es el incremento en la intervención de ciertos países u organizaciones en la vida política de otros países. Creo que este tema de los hackeos, del uso de redes sociales para efectos de difusión política, de desinformación, de manipulación, es un peligro, pero también la posibilidad de mayores afectaciones en sistemas financieros, en sistemas de seguridad. Sí, la falta ya que hay de control o la necesidad de tener mayores controles para que el uso de la tecnología no se dé con fines negativos, es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, regresando a nuestra región, yo creo que es importante y creo que esta nueva administración tendrá que tener pues una nueva brújula para abordar lo que está sucediendo en nuestra región. Hay una preocupación seria, o bueno, para mí deberíamos de preocuparnos seriamente por el incremento desmedido de la violencia en América Latina. O sea, creo que el incremento de homicidios es en países como el nuestro, como en Brasil, como en ciertos países centroamericanos, es algo que debemos de atacar como región, o sea, la pérdida de jóvenes, todo lo que incrementa esta violencia es algo que debemos seguir nutriendo y es lo que incrementa estas olas de migración hacia Estados Unidos, comprensivamente madres de familia que no quieren que sus hijos sigan creciendo en ese ambiente y los tratan de alejar. Entonces, es como una mezcolanza de que es primero el homicidio y por eso la migración, obviamente está todo el factor de la pobreza, pero que sí está, que no se ha sido atacado como un problema regional y que debería de atacarse. En 2018 y 2019 hay elecciones importantes, está la de Brasil, que hay mucha incertidumbre sobre qué va a suceder por fin, si va o no hasta el presidente Lula, y que eso nos afecta para nosotros. Mientras tengamos una buena relación con Brasil, creo que el continente tiene más posibilidad, o la región, perdón, América Latina, de tener un frente unido frente a temas diferentes. Y en cambio, cuando Brasil no tiene un gobierno fuerte y no tenemos una buena relación, es algo que nos afecta. Hay elecciones en 2019 en Guatemala, en Argentina, en Uruguay, en Panamá y Bolivia, países importantes del ALBA sería Bolivia, pero bueno, nuestro vecino, que es fundamental. Problemas serios derivados de la crisis venezolana. Yo creo que ya no puede prolongarse mucho más esta agonía venezolana y va a ser un reto, no sé si aguanta hasta que tome posesión el presidente electo esta crisis, pero no puede México mantenerse indiferente. Es una crisis humanitaria, una crisis sanitaria, una crisis migratoria y ya algo tiene que suceder. Entiendo que el comentario que ha hecho el licenciado Ebrard en televisión y el propio presidente electo es sobre la no intervención. Yo creo que ya no podemos mantenernos detrás del principio de no intervención. O sea, cuando hay un problema tan severo en términos humanitarios, de violaciones de derechos humanos, no podemos permanecernos indiferentes. El principio de no intervención es para otros temas y se usó en otros momentos de la vida, creo que, de la historia. Creo que ahorita tenemos que tomar posiciones firmes. Y en mi caso creo que es mantener, y si no es que ser mucho más firmes en la preservación de la democracia y sobre todo la búsqueda de la solución a esta pérdida de vidas humanas y esta violencia. Nicaragua es un caso que también se le va a presentar a la nueva administración y bueno, creo que es importante resaltar que también en términos económicos en este momento lo que sucede comercialmente también crea incertidumbre en la región.
ahorita los países que están creciendo más son Chile y República Dominicana, los demás nos mantenemos en nuestra medianía del 2%, cuando si acaso, salvo Venezuela, que tiene la capacidad de crecer anualmente a menos 16%. Pero bueno, creo que ese es un panorama que yo quería presentar en términos generales. A mí me gustaría después participar, si hay la oportunidad, en el tema de Estados Unidos, en el TLC y en las otras. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. 13 minutos 43 segundos, muy bien. Pues pone de relieve nuestra expositora que en esencia el nuevo gobierno no puede permanecer indiferente respecto a lo que está pasando en el escenario internacional, y eso es muy importante. Voy a seguir dando pauta a que hagan sus exposiciones. Yo tengo aquí algunas preguntas para formularle a los invitados, pero ustedes, que son muy importantes en este evento, quizás los más importantes, se les pueden distribuir ahí unas papeletas para que vayan formulando sus preguntas, y precisamente por eso les di pauta que pregunten lo que ustedes quieran. Ya quedará, de que saben responder, pero vamos a ver qué tanto, en dado caso, se reservan o no. Yo estoy seguro que no va a ser el caso. Vamos a presentar, si me ayudan en cabina, a Genaro Lozano Valencia, quien nos ha anticipado que por compromisos contraídos y de manera ineludible tendrá que abandonar la mesa antes de la conclusión de la misma. Entonces, Genaro estará en libertad, una vez hecha su exposición, de, pues, si es posible, que nos aguante aquí un poquito algunas preguntas, y si no, bueno, pues poderse retirar. Ya lo tenemos en pantalla y me permito presentarlo. Genaro Lozano Valencia es profesor en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y en la Universidad Iberoamericana. Es columnista en el diario Reforma, conduce la mesa de debate Sin Filtro en Foro TV, además es analista político en CNN en español y colaborador semanal en el Instituto Mexicano de la Radio y en Radio 13 Noticias. Asimismo, coordinó el programa JANEI para estudios latinoamericanos de la New School for Social Research, y ha sido articulista en medios internacionales como La Nación de Argentina, Gulf News de Dubái, El Comercio de Perú y El Diario de Nueva York. También decirles que estudió Relaciones Internacionales y Ciencia Política y que es candidato a doctor en Ciencia Política por el New School for Social Research. Así es que, Genaro, hasta por 20 minutos dispone usted del tiempo para poderse dirigir a nuestro público. Adelante. Muchas gracias, y de verdad una disculpa. Voy a decir rápidamente por qué, pero tengo un enorme problema, soy un distraído. Ayer pensé que me tocaba la mesa aquí, llegué a las 11 de la mañana muy puntual, y lo que había notado en mi calendario es que ayer empezaba este seminario y no que me tocaba mi mesa. Y entonces hoy tenía otros compromisos, y mi compromiso es que tengo que co-conducir con Denise Merker en el noticiero de la UNA. Entonces me tengo que ir de aquí corriendo a Televisa, que allá es donde transmite Denise, y si no, no llego, ¿no? Entonces no puedo cancelar ese otro, y digo, mi distracción y mi déficit de atención adulto está hasta en el hecho que traigo una playera, una camisa de mi marido en lugar de mía. No me di cuenta en la mañana y me quedó un poco grande y me la tuve que remangar. Pero bueno, yo quería hacer originalmente una intervención. Muchas gracias, María, por la invitación a este foro. Me parece fantástico que se creen oportunidades para hablar sobre unos temas que nos apasionan a las pocas personas que estamos aquí hoy, que es política exterior. Un tema que, como bien decía ya la embajadora Aranda, es un tema que debe preocuparnos más a todos, dado el contexto tan adverso en el que nos encontramos en este siglo, en este momento de la historia tan particular, en donde la disrupción de la presidencia de Donald Trump ha creado lo que Richard Haass menciona, un nuevo desorden internacional, y que en efecto es un tren que ha chocado con múltiples vagones y causando, digamos, todo este tipo de
disrupción en un sistema internacional que hoy en día parece un poco más confuso de lo que era. Yo quería usar esta intervención para dos cosas. Por un lado, haciendo caso a lo que dijo recientemente Tatiana Cloutier. Genaro, perdón, te interrumpo. Ahí está la portada precisamente de lo de Donald Trump del Time, precisamente que las cosas están poniendo complicadas. Perdón, Genaro, sí. Adelante. Sí, las caricaturas en efecto son una gran muestra o una gran abstracción de una realidad que es en efecto este señor, que podría irse incluso de la presidencia en enero si sigue avanzando como sigue avanzando la investigación del fiscal especial. En una de esas, Trump se va el año que entra. Pero ese curso de la investigación todavía tiene que seguir ciertos pasos y no sabemos, no podemos adelantar nada, pero sin duda hay ahorita una disrupción en la fuerza, dirían los de Star Wars en Estados Unidos, con el tema de la investigación del presidente Trump, que cada vez más está pisándole los talones. Yo quiero usar esta intervención para dos cosas. Siguiendo una recomendación que hizo públicamente recientemente Tatiana Cloutier, que como saben fue la coordinadora de la campaña del hoy presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que debemos dejar de estar viendo tanto lo que están haciendo en la transición, que no se nos olvide que en esta inusual transición de nuestro presidencialismo es tan larga que todavía sigue gobernando Enrique Peña Nieto y lo va a seguir haciendo hasta el 1 de diciembre y hay que exigirle cuentas todavía, porque creo que uno de los grandes problemas de este país y una de las razones por las cuales en efecto ganó López Obrador con esa contundencia es la falta de rendición de cuentas que hemos tenido en este sistema político que en efecto hoy le dio mayoritariamente el triunfo Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido creo que en la política exterior de Peña Nieto nos deja mucho que desear y quería hacer un balance primero de esa política exterior para después hablar un poco de los escenarios que podrían darse con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que hay sobre todo muchísimas lagunas, no sabemos realmente cómo va a ser esta política exterior por múltiples razones. Una de ellas es porque el tema pues no les importa en la campaña presidencial, a pesar de que teníamos a un ex canciller también ahí compitiendo, se llamaba José Antonio Meade y era el candidato de una cosa que se llama el PRI, que hoy está a punto de desaparecer, pero José Antonio Meade pues no habló, ¿no? Y Castañeda también, que coordinaba la campaña de Ricardo Anaya, el del Frente, pues ninguno de los dos realmente puso tanto énfasis en el mundo, ¿no? Ricardo Anaya pues de repente se fue por ahí de viaje a Alemania, se reunió con Angela Merkel tratando de mostrarse como un líder mundial, pero el tema de política exterior no importaba tanto, ¿no? A pesar de que las pistas para entender cómo podría ser esa política exterior del gobierno de López Obrador están en tres cosas. En el proyecto 18, que es esta plataforma que se lanzó a lo largo de la campaña, en donde hay 12 cuartillas dedicadas a política exterior. En el libro de Oye Trump, que es un libro que sacó López Obrador de su autoría, en donde se imagina cómo podría ser la relación bilateral con la adversidad ante la hostilidad que tiene el presidente Trump hacia México, y en los diversos y muy pocos momentos en los cuales las dos personas que se encargaron de asesorar al candidato López Obrador en temas de política exterior salieron a medios. Uno de ellos, Héctor Vasconcelos, quien acudió a muchas mesas de debate, sobre todo en Foro TV, y Marcelo Ebrard, quien en el autoexilio que se impuso en todo este tiempo, pues realmente tampoco habló mucho de política exterior, pero sí estuvo metido muy de lleno en la campaña presidencial estadounidense en el 2016, apoyando a la candidata Clinton con comunidades mexicoamericanas, o por lo menos eso era lo que mediáticamente parecía. Entonces, para poder pensar cuál va a ser la conducción de la política exterior de López Obrador, pues son esas tres pistas, ¿no? De donde sí hay mucho, donde podemos analizar, es en la política exterior de Peña Nieto. Y allí creo que conviene recordar cómo empezó el gobierno de Peña Nieto. Empezó con un movimiento interno nacional, el 132 estudiantes, con un rechazo en las calles, con el temor del regreso del PRI, que a final de cuentas no logró detener la llegada de Peña Nieto al poder. Peña Nieto gana con 7% de diferencia del voto, una legitimidad bastante buena, comparada sobre todo con el 0.6% que tuvo Felipe Calderón en el 2012, y que le permitió a Peña Nieto, desde ese primer momento, decir: México está de regreso en los escenarios internacionales, metiéndole mucha lana a la diplomacia pública, metiéndole mucha lana a la que va a desaparecer desafortunadamente Coordinación de Marca País en Los Pinos,
para tratar de decirle al mundo México está de regreso. Y ganó portadas, Saving Mexico en la portada está del Time, y ganó premios de estadista internacional, y de repente México parecía el Brasil de la década de los años 2000, ¿no? Cuando México era esa potencia que iba a transformar y Peña Nieto hablaba de mover a México, y en las reuniones con embajadores y cónsulos esa era la instrucción de que nuestro país iba a estar de vuelta. Y en efecto creo que si uno se pone a revisar, porque me puse a revisar los informes de gobierno que cada año tiene que hacer el presidente en los rubros de materia de política exterior, Peña Nieto sí tuvo la virtud, digamos, de un poco quitar la obsesión de los temas monotemáticos de la política exterior de Felipe Calderón. Seguridad, 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 y de repente por ahí también el tema buena ondita del clima, del medio ambiente, porque pues Calderón quería también como dejar su legado global en ese sentido, que sí lo dejó. Creo que México se puso muy fuerte y hasta adelante en la lucha global contra el calentamiento global, valga la redundancia, pero sí creo que le hizo mucho daño al país con los temas de seguridad y demás con los que estaba obsesionado. Peña Nieto dijo, a ver, 2014… México hace este anuncio importantísimo después de cabildear con secretarías de Marina y de Sedena. Durante mucho tiempo se estuvo tratando de hacer este tema, los generales y los almirantes no querían, y Lourdes lo sabe muy bien, que México participara en las operaciones de mantenimiento de la paz. En 2014 se logra finalmente esto, México anuncia que México va a participar con efectivos en estas operaciones. Y desde ahí, y con esta participación activa en estas operaciones, México, que hay que decirlo, nunca dejó de participar tampoco porque somos uno de los principales financiadores del sistema de Naciones Unidas, y a partir de ahí de nuestras cuotas pues también se pagan estas cosas, pero directamente no habíamos mandado efectivos. A partir de ahí pues México empezó a trabajar, de hecho habíamos mandado también a la misión de estabilización de Naciones Unidas para Haití en 2004 pues protección personal civil, pero desde ahí México dijo que estamos de regreso. Hubo algunos experimentos importantes también con la participación de México durante Fox con el Consejo de Seguridad, que muchos evaluaron que no nos ha habido tan bien por el tema de la confrontación con Estados Unidos, pero creo que Peña Nieto sí entendió eso, puso a México ahí, también metió a México al Grupo Núcleo de Naciones Unidas para temas LGBT, también puso a México en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, también con una participación importante, hizo que buscáramos una mayor penetración o un mayor diálogo con la Alianza del Pacífico, una integración mucho más fuerte. Se invitó también, México trató de rescatar este zombie viviente del TPP hasta donde pudo, con la salida abrupta de Estados Unidos, después de que Obama estaba muy convencido de este acuerdo y la llegada de Trump hizo que el TPP se convirtiera en un zombie viviente que los gobiernos de Japón y México al final rescataron con el CPTPP, ya sin Estados Unidos. Con Europa nos tocó una renegociación mucho más discreta, mucho más sencilla del acuerdo global, a diferencia del de Estados Unidos. Está a punto de concluir también ese acuerdo, pero hemos desaprovechado, y el balance justamente de ese acuerdo es que nuestra relación comercial con Europa está bien, pero tampoco es que de nuestros principales socios comerciales solamente están Alemania en tercer lugar, España en quinto, como fuentes de socios exportadores, mientras que los importadores a los que nosotros les compramos solamente están Alemania en el cuarto e Italia en el noveno, y no es posible que tengamos un acuerdo ya de también tanto tiempo con los europeos y no podamos explotarlo mejor. Con América Latina hay claroscuros. Peña Nieto también viajó por lo menos en el 2014 8 veces a la región. Quiso volver a conectar a nuestro país con América Latina, quiso hacer las paces después de que habían estado, que también al final de su sexenio Calderón lo trató de hacer con Cuba, después del Comes y te vas, que dañó tanto a la relación bilateral con ese país, pero con Peña se trató de normalizar ya finalmente bien esta relación. Entró un tratado de libre comercio con Panamá, otro con Centroamérica. Se habló de una mayor integración comercial con la Alianza del Pacífico, se restableció una buena relación con Argentina y con Mauricio Macri, después de que había habido también problemas con Cristina Fernández y demás. Pero con Brasil ignoramos completamente lo que estaba pasando con los escándalos de corrupción, ese mal endémico de toda la región, con la salida de Dilma Rousseff del poder. Como que ahí México no se quiso voltear a ver en ese espejo porque nos íbamos a parecer muchísimo, ¿no? Sobre todo después de un sexenio caracterizado por la corrupción, como lo ha sido el sexenio de Enrique Peña Nieto, con casas blancas y demás.
Medio Oriente y África, bueno, pues se estableció la posibilidad de hacer un vuelo directo a Dubái, se abrieron representaciones en Ghana y en Qatar, pero pues más allá de eso, México no tuvo mayor peso en lo que está pasando en esa región. Y con eso, digamos que quiero concluir rápidamente lo del tema del sexenio de Peña Nieto y con la idea también de que a lo largo de este sexenio tuvimos un lamentable, un deficiente, un penoso papel del Senado en la supervisión de la política exterior con la presidencia de la senadora viajera Gabriela Cuevas, que se quedó ahí afincada en esta Comisión de Relaciones Exteriores, en donde no sirvió de ningún contrapeso, sino más que de piquete en el ombligo y de tratar de negociar con su amigo Videgaray y con su amigo Mid, pues plazas para embajadores y también presupuestos para la propia comisión. Incluso, por ejemplo, a Gabriela Cuevas sí habría que atañarle el hecho de que de repente desaparecieron los $2,000 millones que México le da a organismos multilaterales, porque de repente se fueron para Josefina Vázquez Mota y su fundación. Entonces México de repente tenía ahí un adeudo con los organismos multilaterales, porque Josefina Vázquez Mota estaba compitiendo por el Estado de México y nadie ha volteado a ver qué pasó con ese dinero. Gracias a que hubo una falta de rendición de cuentas y a un pacto ahí entre Gabriela Cuevas que la verdad yo no entiendo cómo llegó al Senado y a esa comisión. Pero bueno, ¿cómo entra y cómo empieza el gobierno de Andrés Manuel con temas de política exterior? Con muchas interrogantes, como les mencionaba, por el hecho de que ha habido poco, pero en la plataforma de Proyecto 18 sí nos da un poco de ideas hacia dónde vamos a ir con estos temas. En la plataforma de Proyecto 18, que parece ser que Marcelo Ebrard no leyó, porque en la intervención que tuvo con Carlos Loret de Mola hablaba de echar para atrás el principio de volver a revivir, la doctrina Carranza, el principio de no intervención, diciendo que México no le ha beneficiado en nada levantar la voz cuando hay crisis política o humanitaria en un país como Venezuela o Nicaragua, que la situación en esos países sigue igual y que México mejor debería tener un papel mucho más detrás de las cortinas participando como mediador, ignorando que México lo hizo, que el canciller Videgaray fue mediador también en la crisis venezolana, a pesar de estar en el Grupo de Lima, a pesar de que México ha suscrito todos las resoluciones en la OEA y a pesar de que México incluso ha impulsado algunos de ellos, ¿no? Me sorprendió que Ebrard dijera que México iba a evaluar eso cuando en el proyecto 18 al contrario hay un compromiso con el multilateralismo, un compromiso con que México va a participar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el periodo 2020-21, un compromiso de que México va a seguir estando activamente denunciando abusos a derechos humanos, un compromiso de que México va a seguir pagando sus cuotas multilaterales. Entonces creo que yo no sé si ese proyecto que muchos votamos como electores, quienes lo leímos completamente y por eso votamos por Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que Ebrard tendría que revisarlo y avisarnos pronto qué va a pasar con esto. Dentro del proyecto 18 hay también una idea de que en efecto pasamos en el sexenio de Peña Nieto del momento mexicano al desastre mexicano y a golpearnos contra el muro de Trump, ¿no? Entonces, en el proyecto 18 y en el libro de López Obrador respecto a Estados Unidos hay varias ideas de hacia dónde quiere conducir la relación bilateral. Comercio, por supuesto, de nueva cuenta, y creo que ha sido muy positivo el que se haya ya dado más certidumbre a los mercados internacionales de que este equipo negociador, en donde ya está también Jesús Seade, que por cierto podría irse embajador a China después de esto, y creo que sería muy buena noticia. No hay marcha atrás, digamos, hay un compromiso con el gobierno entrante, del gobierno entrante con seguir defendiendo este tema en el que México se metió en el tren del mame, como se dice en redes sociales, desde los años 90 y no se va a bajar de ahí, en pensar en el libre comercio como un motor de desarrollo. Cuando la ola, digamos, en el mundo es lo contrario, el nacionalismo, el cerrar mercados. Este gobierno está diciendo que sí sigue creyendo en el libre comercio como un motor de desarrollo, aunque con una visión en donde el Estado tendría que volver a intervenir para suplir las deficiencias del mercado, que a mí me parece muy adecuado. La renegociación del TELCAN, el equipo negociador, Jesús Seade está ya ahí desde el pasado 27 de julio, me parece, y parece ser que finalmente habrá ya pronto, tan pronto como esta semana o la semana que viene, un acuerdo final, digamos, que tendrá que mandarse para que se pueda ser firmado por los presidentes y aprobado por los congresos antes de noviembre. Respecto a América del Norte, López Obrador propone fortalecer nuestra red consular, hacer a los consulados una especie de protección jurídica de migrantes. Ahí creo que le faltó entender que eso es una parte fundamental de la labor de los consulados, tan profesionales que son
y Lourdes también lo conoce muy bien, tenemos 67 consulados en el mundo, 50 de ellos en Estados Unidos, que emplean casi a la mitad de los funcionarios que están fuera, en el exterior de la Cancillería, pero con un presupuesto raquítico, porque los consulados no tienen una partida presupuestaria asignada, porque en teoría son autosuficientes, viven de la matrícula consular, viven de las cuotas que se pagan por pasaportes, trámites notariales, etcétera, etcétera. Y creo que ahí es donde, si el presidente electo de verdad quiere que estos consulados funcionen mejor y si de verdad quiere invertir en esto, pues tendría que incrementar ese presupuesto y tener una partida designada específicamente para los consulados, porque el presupuesto de Cancillería en tiempos actuales es de apenas el año pasado 9,000 millones de pesos, raquítico comparado con lo que tienen otras secretarías y para tantas labores que tiene esta noble institución que es la Cancillería mexicana, en tiempos en donde el presidente electo además está hablando de austeridad. Entonces, con todos estos retos, sobre todo con la hostilidad de Estados Unidos, con todos los retos de los que también ya se refería la embajadora Aranda, por lo que se necesita es más presupuesto y no menos presupuesto. Habla también en Estados Unidos de tener más alianzas con sociedad civil, alianzas con academia, alianzas con medios de comunicación, con actores locales. Creo que alguien sí lo asesoró bien en cómo funciona el sistema plural, que es el sistema estadounidense, y me parece adecuado. Me preocupa un poco que haya ahorita en estos momentos tanto optimismo por la relación con el presidente Trump, por las recientes declaraciones de Trump, ¿no? De que ya parece que Trump es AMLover, de que Trump de repente dice que el presidente electo es todo un caballero, a diferencia del capitalista, refiriéndose así a Peña Nieto, cuando pues hemos visto que Trump en un tuit puede destruir cualquier declaración que haya hecho previamente y mover los mercados y provocar problemas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me preocupa un poco que estamos poniendo ahorita literalmente los huevos en la canasta de Trump y que este señor en efecto pues es bipolar, este señor en efecto debería estar medicado, yo creo, y que no está medicado, yo creo que no está medicado. Obvio que no se toma su pastilla, pero se debe tomar su pastilla porque en efecto con un tuit puede causar una grave crisis diplomática y me preocupa eso. Respecto a América Latina, el proyecto 18 también y lo que han mencionado algunos de los cercanos en temas de política exterior, que se quiere pues, mayor integración con la LADI, de que se quiere participar más activamente en la Alianza del Pacífico y qué bueno que el equipo de política exterior estuvo en la reciente reunión en Vallarta, donde fuimos sede de un encuentro de la Alianza del Pacífico. Y quiere también fortalecer la relación con el Caribe, hay un capítulo dedicado, un parrafito dedicado al Caribe nada más, por supuesto restablecer completa y absolutamente la hermandad con el pueblo cubano, ahí está también en el proyecto 18, y eso abre un poco las interrogantes de qué tipo de política exterior queremos hacia América Latina. Un gobierno de izquierda, como va a ser este gobierno de López Obrador, que no habíamos visto en México, y a mí me entusiasma muchísimo eso, creo que debería de tener, sí, la obligación ética y moral de poner el ejemplo frente a todos los ejemplos de corrupción que hay en Brasil, en Chile, incluso que afectaron a la presidenta Bachelet en este mismo país, en Perú, en Ecuador, todos los gobiernos de izquierda que hay en América Latina. Creo que López Obrador debería convertirse en ese referente global y no dejar de denunciar este tipo de sucesos de corrupción, sucesos de violaciones a derechos humanos, que por cierto Venezuela podría convertirse pronto y superar a Siria en el número de personas que está mandando al exilio en desplazamientos internos, en desplazamientos forzados y en personas que manda prácticamente a Estados Unidos y a otras partes de la región. Hay un interés entonces por tener una mejor relación con América Latina, pero esperemos que sea una relación basada en ese poder que tiene México de convertirse en líder regional y en un líder que siguiendo los propios principios que López Obrador impulsó a lo largo de la campaña de no mentirás, no robarás, honestidad, gobierno austero, etcétera, etcétera, voltear a ver el ejemplo del presidente Mújica, pero hacerlo mucho mejor porque este es un país de 120 millones de habitantes, ¿no? Finalmente, hay interés también con Asia, Proyecto 18, el libro de López Obrador y lo que han dicho los diferentes voceros es que quieren una mejor relación específicamente con la India, con Japón y con China, esos son los tres países a los que se refieren, hay oportunidades de negocio allá. Ayer platicaba yo con el embajador de Pakistán en México y él me decía, por favor, que volteen a ver también a Pakistán. Pakistán es también un país enorme, con un mercado grande, tenemos muchas similitudes, el nuevo primer ministro Han tiene muchas similitudes con López Obrador, se van a llevar muy bien.
Y con Europa hay una confusión enorme en el proyecto 18 porque está dedicado a Rusia y a Turquía, cuando habla de Europa, ¿no? Entonces creo que allí sí creo que deberían de tener muchos temas, ¿no? Concluyo diciendo nada más que los principios de política exterior están en duda, no sabemos cuáles van a aplicar, tienen la intención del desarrollo global y de ayudar al diálogo sur-sur y al desarrollo y la justicia social en el mundo. Creo que para eso Amexit tendría que tener un presupuesto mucho mayor del que actualmente tiene, que es raquítico también, creo que son 100 millones de pesos al año, que se va casi todo en becas, que se va casi todo, sí 100 millones de pesos, 45 se van a becas de estudiantes. Combate a corrupción creo que debe ser un tema global, México debe estar activamente, mucho más activamente en todos los organismos multilaterales en ese sentido. Y, por supuesto, no abandonar esta idea de que México debe tener una política exterior de un gobierno de izquierda que esté comprometido, que ponga el ejemplo. Por ahí está el nuevo libro de Michael Walzer sobre una política exterior para la izquierda, que creo que también es un libro que deben de revisar los integrantes del equipo de López Obrador. Con eso concluyo y de verdad qué pena, pero sí me tengo que ir en 10 minutitos. Gracias. ¿Sería posible tener tu correo electrónico por si hubiera dudas quienes nos siguen por streaming? También si hubiera ya aquí preguntas, pues igual y se las podemos entregar para que se las lleve y pongan su correo electrónico para que se las pueda responder. ¿Cuál sería tu cuenta de correo, Genaro? GenaroLozano@gmail.com o si no en Twitter @GenaroLozano, siempre respondo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y ahora que vayas con Denise, pues nos la saludas y le hablas del evento, ¿verdad? No estaría por demás que se pueda mencionar. Pues te iba a hacer una pregunta, pero pues como dijiste 10 minutos, de los cuales ya nada más quedan 8, ¿quieres pregunta o ya no? ¿Sí? A ver, vamos a ver, porque no se lo puedo preguntar a Leonardo, sí sabe responderla, pero está comprometedora. La actual composición del Senado, mayoritariamente de Morena, implica que no tienen experiencia en muchos rubros, entre ellos el de la política exterior. ¿Piensas tú que deberían apoyarse en las otras fracciones parlamentarias, que hay que decirlo, que aunque minoritarias sí tienen experiencia en este rubro? Y esto me lo refiero porque la mística del evento, María, es también los contrapesos. Ah, sí, ¿sí vas a querer entrarle? No, para preguntar, tienen a Gaby Cuevas ya en sus filas, ¿no? Sí, entonces… Entonces, no creo que tengan problemas de experiencia. Pues digo, ¿tú qué piensas? Porque, claro, ahorita el panorama es promisorio, de mucho optimismo, que por eso leí que muchas de las gentes que votaron por López Obrador dijeron, con que cumple el 50%, estamos del otro lado. Es así como se acuerdan, ¿no?, del candidato en Nayarit que decía, bueno, yo voy a robar, pero poquito. Entonces aquí se cumple el 50%. Pero en cuanto a la política exterior, ¿no podría ser preocupante que esa composición mayoritaria de gente que, digo, tiene todo para aprender, pero que ahorita no hay mucho tiempo para aprender, los problemas están, la embajadora ya los puso de relieve, no es que espérenme tantito en lo que aprendemos a ver cómo se hacen las cosas. Entonces, Genaro, ¿cuál sería tu opinión? Y sobre todo la perspectiva es de esto de los contrapesos, que yo quisiera decirlo, María, ahorita más que contrapeso, como una complementación, no como un apoyo, pero si tiene que ser un contrapeso de plano, porque están haciendo malas cosas, pues que sea un contrapeso. ¿Qué opinas, Genaro? Que creo que llega un grupo de senadoras y de senadores que sí tienen mucha experiencia. Vanessa Rubio va a ser senadora, por ejemplo, y yo creo que ella debería de estar en la Comisión de América Latina, en el Senado. Héctor Vasconcelos pues, tiene muchísima experiencia y va a ser el designado canciller, pero al final se va a ir seguramente a la Comisión de Relaciones Exteriores, la general, la presidencia de esa comisión. Alejandra Lagunes, que pues estaba en estrategia digital en la presidencia de la República, pero también les había marca país, va a estar en el Senado, espero que esté también en alguna comisión en ese sentido. Ellas dos senadoras del PRI, Héctor Vasconcelos senador de Morena, y creo que deberían de aprovechar todo el expertise que hay, no solamente de ellas, sino también de muchos más que van a llegar al Senado y que van a tener capacidad para poder trabajar estos temas. De derechos humanos que les interesa tanto, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa va a ser senador, a pesar de que estaba en el frente y a pesar de que fue una relación ahí bastante confrontacional con la campaña y con Morena. Creo que deben de aprovechar que pues, el señor sabe muchísimo y está muy conectado
en los temas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y creo que va a ser un Senado de nivel en ese sentido, ¿no? Creo que mucho mejor incluso que el Senado con el que empezamos en el 2012, donde estaban Mariana Gómez del Campo y Gabriela Cuevas y demás, ¿no? Donde esas senadoras sí llegaron a aprender, como llegó nuestro canciller Videgaray, ¿no? Estos senadores creo que no van a llegar a aprender, van a llegar a aprender la técnica legislativa, pero saben mucho de estos otros temas, ¿no? Y creo que finalmente con estas ultramayorías, supermayorías que tienen Morena, y un poco siguiendo algo que ya habían mencionado Juan Pardinas y Leo Zuckerman, los contrapesos a López Obrador están en los mercados ahorita, en las reacciones que los mercados globales tienen todos los días cuando hacen un anuncio, cuando llama a la cancelación del aeropuerto, cuando dice que se va a ir para atrás alguna inversión o lo que sea. Los mercados han reaccionado como un contrapeso importante a lo que se dice aquí, ¿no? Y la oposición y los contrapesos nos toca construirlos desde sociedad civil, nos toca construirlos desde la academia, nos toca construirlos desde el activismo que siempre ha estado ahí, porque uno de los retos principales que ya mencionaba también la embajadora Aranda es la violencia. La violencia no se va a poder resolver tan fácilmente. La idea de la amnistía, la idea de los foros de escucha, la idea de la construcción de la paz, que me parece formidable, tiene que ser acompañada también por experiencias globales, por lo que hemos visto con comisiones de la verdad en Sudamérica, por lo que hemos visto por comisiones de reconciliación en Sudáfrica, en otros países del sureste asiático. Entonces creo que ahí el acompañamiento internacional puede ser muy interesante y creo que los contrapesos es el gran reto de la gobernabilidad que va a tener el gobierno de Andrés Manuel. Muchas gracias, ahora sí, pues ya puedes irte con toda la libertad, agradecemos mucho tu presencia y no sé si, perdón, ahí tienes tu constancia en ese folder, ¿sí? Entonces, pues le agradecemos mucho su presencia, su participación, ahí está constancia de que se le reconoce aquí su presencia y quienes quieran darle sus preguntas adelante y si no le escriben. Muchas gracias, Genaro. Ahora sí. Bueno, pues toca en turno a don Leonardo Curcio, que realmente no sé cómo lo hace para mantenerse siempre joven. Yo desde que lo conozco siempre se ve igual de rozagante. Paso días en la cárcel y sale uno muy renovado. O no sé si sea el estilo de Fidel Velázquez, sangre de toro, ¿qué será? No, el Bester Gordillo es mi técnica. Sale mejor. Entonces, bueno, pues este hombre, la verdad es que no necesita mayor presentación. Él mismo me dijo cuando es de modestia, pues con que digas lo primero y ya, lo demás ya es conocido. Pero de todos modos, les pido, pongan aquí, ya está. Genaro, que te vaya muy bien. Leonardo Curcio es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de aquí de nuestra propia máxima casa de estudios. Es prestigiado y reconocido comunicador, investigador y analista político. Esto lo ponemos nosotros, no él, lo he prestigiado, sí, y está pues más que sobrado ese reconocimiento. Conductor del noticiero Así Amanece en ADN 40 y de Leonardo Curcio en Fórmula, así como el programa Incursionando en el canal del Congreso, que nos hacen el favor de estar aquí presentes. Muchas gracias al canal del Congreso. La revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes de México. Entonces hay que poner mucha atención en lo que diga porque tiene incidencia en este país. Estudió Sociología Política y es doctor en Historia por la Universidad de Valencia en España. Así es que en principio tiene hasta 20 minutos para hacer su presentación y muchas gracias a don Leonardo Curcio. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradezco cumplidamente la invitación a María Marván, a quien admiro como ciudadano y estoy agradecido como persona y como periodista por todas sus contribuciones, como ciudadano por todo lo que ha hecho en las distintas instituciones en las que ha servido. Debo decir que me siento particularmente honrado de compartir la mesa con la embajadora Aranda, una mujer por la que nutro también la más amplia admiración y con la que tengo igual deudas de gratitud enormes. Genaro Lozano, mi doble colega, quien bueno, ya me antecedió en el uso de la palabra, me encantó compartir la mesa el tiempo que estuve con él, que es doble colega, académico y periodista. Dicho esto, pues abordaré los temas que me han pedido. Por supuesto, tengo la impresión de que no hay duda de que este país nuestro
el mundo no le interesa demasiado. Esto se constata en dos grandes líneas. Por un lado, cuando en un debate presidencial se les plantea a los candidatos que hablen sobre política interna, distintos temas de política internacional, y 3 minutos les parecen una era geológica. Dice, yo como lleno 3 minutos hablando de estos temas. Dice, bueno, en realidad quiero hablar de otros asuntos. Pues la verdad es que ya lo dijeron todo. Y lo segundo, y más estructural, es que este país tiende a verse en una lógica, en una lectura muy nacional. Nos contamos, por ejemplo, nuestra historia económica y política como si solo fuera nuestra. Así explicamos, por ejemplo, el comportamiento económico del siglo XX, la época de la gran expansión le llamamos milagro mexicano, y tendemos a encontrar en los elementos nacionales y en las grandes virtudes de los secretarios de Hacienda de aquella época la explicación de ese auge económico. Cuando tú ves historia económica mundial, te dicen, oiga, pues Brasil también creció a esas tasas y Suecia también lo hizo. ¿No será que la posguerra y que todo lo demás generó condiciones para que México tuviera esa expansión? Dice, mire, nunca había pensado yo que tal cosa era cierta. Es decir, tendemos a separar la historia nacional de todo lo que ocurría en el mundo. Igual cuando viene la crisis, dicen, es que a partir de los 70 tuvimos la docena trágica. Es decir, tuvimos 2 muy malos presidentes, Luis Echeverría y López Portillo, y eso explica que el modelo económico fracasara. O sea, si hubiéramos seguido teniendo a los otros, seguramente funcionara. Y uno dice, oiga, y la crisis del 73 no había tenido nada que ver con México, y toda la, digamos, la gran crisis planetaria no pegó aquí. ¿Qué les quiero decir con esto? Y paso al siguiente punto. Tendemos a explicar nuestra situación como si fuera solo propia, hija o producto de nuestras virtudes, nuestros aciertos o nuestros errores y nuestras deficiencias, y por tanto tengo la impresión que igual que Moctezuma nunca se enteró que había llegado un señor llamado Hernán Cortés y que tenía 20 y tantos años viviendo en Cuba y que no venía con ánimo de establecer ninguna relación paritaria, sino un ánimo enorme de saciarse el apetito del conquistador. Pues si Moctezuma hubiera leído El Financiero de aquella época, a lo mejor estaba más enterado de lo que ocurría, pero el hombre vivía absolutamente absorto en su ombligo, en su zoológico y en sus demonios, y ese síndrome de Moctezuma lo seguimos repitiendo. ¿No? Esta idea de que nosotros tenemos una historia propia y que vivimos un poco como islas en lo que ocurre en el planeta, yo creo que es un grave error, y en gran medida lo percibo ahora. Les decía que en el debate que con tanto entusiasmo se empujó desde distintos sectores para que se hablara de política internacional, uno esperaba que quienes querían ser presidentes y quien va a ser presidente o es presidente electo, elaboraran un poco sobre lo que son las grandes tendencias globales en las que México se inserta. Y aunque uno no sepa más que eso de las grandes tendencias internacionales, pues estamos en un cambio de época. ¿Por qué digo yo que estamos en un cambio de época? Pues porque las 2 principales potencias impulsoras de la globalización en los últimos años han decidido que la globalización les resulta incómoda. Estoy hablando de la Gran Bretaña y estoy hablando de los Estados Unidos. Cuando los Estados Unidos se quejan de libre comercio y dicen, por ejemplo, que la Organización Mundial de Negocios, la Organización Mundial de Comercio, es una serie de, digamos, un entramado de reglas que perjudican a los Estados Unidos, uno puede valorarlo como uno quiera, pero al momento de constatar, cual si fuera uno un médico que explora el pecho de un paciente, es decir, claramente no están cómodos con esas reglas, que fueron las reglas que ellos crearon. Por tanto, más allá de la valoración, hay que constatar que las potencias impulsoras de la globalización no están contentas con ella. O sea, que se sienten incómodas. Este tema del malestar, de la rabia, de la irritación, del antisistema, es una expresión, o sea, que nos parece en algunos países algo muy brillante y algo renovador. Es en los Estados Unidos y en Gran Bretaña eso, ¿no? Es decir, los británicos acusan a Bruselas de todos los males. Ahora resulta que ellos son la fuente del problema y no Grecia, que ya salió de su grave crisis, pero no me detengo demasiado en eso. Y cuando uno lee el discurso de Trump, pues el libre comercio lo que hace es quitarle trabajo al decente norteamericano que quiere, digamos, hacer una vida próspera, pero los mexicanos habilísimos,
a través de reglas comerciales inicuas, les quitamos ese beneficio. Es un poco como el alegato de las organizaciones estas campesinas que gritaban aquí sin maíz no hay país, o que la agricultura mexicana se había arruinado por el Telecán. En esa época creían algunos sectores que eso era muy progresista y muy soberanista, pero resulta que ahora hay sectores en los Estados Unidos que no lo dicen en español, pero lo dicen en inglés, dicen estas reglas de libre comercio no nos gustan. Y por tanto es el primer elemento que hay que constatar. El segundo es que el orden internacional tampoco les gusta a las grandes potencias, no se sienten cómodos. Decía de la OMC, la OMC es un entramado ahí de burócratas con reglas que no nos ayudan, la UNESCO es un atajo de grillos que están ahí protegiendo a radicales y la ONU no resuelve absolutamente nada. Y uno, si tomara su libro de historia, diría, ya estas potencias son las que edificaron este orden, basado en instituciones, reglas, todo lo demás, no están contentos con él, son los antisistema. Son los que quieren que eso cambie. Y la pregunta es, bueno, no quieren, no les gusta eso, ¿hacia dónde podría moverse el mundo? Y oye uno líneas interpretativas generales, seguramente están familiarizados con este tema ahora de la trampa de Tucídides, de qué pasa cuando una potencia declina y la otra asciende, China, la otra asciende, pues que puede ser que termine en guerra, puede no ser, o sea, no siempre ocurre así. La última transición hegemónica entre Gran Bretaña y los Estados Unidos no solamente no terminó en guerra, sino terminó en una cooperación fructífera, y mucha gente se pregunta, ¿y cómo van a convivir los dos grandes colosos del siglo XXI, China y los Estados Unidos? ¿Van a acabar peleándose necesariamente? Esto tiene que llegar a digamos, una confrontación tipo Prusia y Gran Bretaña en la Primera Guerra. O sea, si necesariamente tienes que llegar al conflicto o puedes convivir pacíficamente. Nosotros, pues, aunque no le hagamos demasiado caso a esto, uno es nuestro primer socio comercial y el otro es nuestro segundo socio comercial. Por tanto, si papá y mamá se pelean o papá y mamá entran a conflicto, pues algo tendríamos que decir. Y algo tendríamos que decir también porque China en los últimos 20 años ha irrumpido de una manera brutal, no solo en México. Yo me acuerdo, cuando uno tiene ya tantos años, y gracias por decir que me conservo bien, a principios del siglo China no pintaba nada en las balanzas comerciales. Hoy tenemos una desbalanza brutal con ellos. Y China pues es un socio comercial de primer orden, o sea, China es un país mucho más importante económicamente hablando para México como la Unión Europea, pero como han dicho un montón de observadores, digo, más allá de lo que uno opine sobre China, China ha generado un desequilibrio económico de primer orden en todo el planeta, empezando por México. A nosotros nos ayudó a estabilizar precios, a mejorar el poder adquisitivo de la gente, porque un montón de productos chinos de bajo costo entraron al mercado mexicano y nos permitió a muchos tener un montón de productos que no podríamos comprar de otra manera. Pero lo que hizo China a nivel global, por eso me sorprende que se ridiculice el debate sobre el TPP, lo que hizo China a nivel mundial fue deformar la economía del planeta en detrimento del trabajo. Si ustedes le echan un vistazo a la literatura económica de los últimos años, tú tienes a China, que es el país que más cemento consume, el país que más productos consume de todo tipo, se convierte en pocos años en el taller del mundo. Y eso es pues, la gran noticia para el capital internacional y la peor noticia para el trabajo a nivel internacional, porque el capitalista te dice, oiga, muy sencillo, ¿usted qué necesita? Teléfonos, yo le produzco teléfonos en China en muy buenas condiciones, a la mitad de lo que paga, ya no en Estados Unidos, a la mitad de lo que paga en México. Por tanto, el comunismo, el paraíso comunista chino, es el elemento que más ha deformado el capitalismo a nivel global. O sea, la peor noticia que tiene el mundo del trabajo en los últimos años es, usted haga lo que quiera, huelgas, organice como usted quiera. Yo me voy a China a producir y ahí produzco mucho más barato y no tengo un gobierno que está dando lata, que cargas sociales, impuestos, lo demás. O sea, la peor noticia que tiene el mundo del trabajo es que el comunismo los derrotó. Y a partir de ahí, pues tú tienes que tener una lectura de cómo te vas a relacionar con China. No solamente decir, voy a tener un Telecán con China, los chinos te dicen, oiga, parece usted niño de pecho, o sea, yo no necesito ningún Telecán con usted, yo tengo 70 y tantos mil, 80 y tantos mil millones de dólares de déficit y tengo, cuando Xi Jinping era el número 2 de China,
Vino a México y nos dijo, aquí tengo una chequera de 50,000 millones de dólares para invertir en su paquete de infraestructura. Lo que quieran, se los construyo. Nos trató como a país del Caribe. ¿Quieres un aeropuerto? ¿Quieres un hospital? ¿Quieres un tren México-Querétaro? Bueno, los estadios de niños de pecho al lado de te construyo el aeropuerto central, lo que tú quieras. O sea, estás hablando de un coloso que por supuesto te dice, aquí está la cantidad de dinero y aquí está la relación que tienes conmigo en términos económicos, y por tanto, pues yo creo que eso merece una lectura. Lo que hizo Obama y el rebalanceo pacífico en el que México participaba con el TPP, debemos mostrar que hay un capitalismo, claro que México no es ningún ejemplo en esto, diferente, en donde el dumping social no se convierte en el elemento fundamental para competir, en donde puede haber un capitalismo más responsable desde el punto de vista ambiental, pero como se ha hecho escarnio del TPP y de todo lo que significaba como contrapeso al capitalismo chino, no digo más. Cuando al presidente electo le preguntaron siendo candidato qué opinaba del TPP, tampoco dijo nada, y los senadores de Morena, que ahora son mayoría, votaron en contra del TPP. No sé si ahora el TPP-11 que tenemos en los Estados Unidos les parece bien o no les parece bien, esa es una duda que tengo. Lo que sí parece absolutamente claro es que además de que está ocurriendo esto en el plano global, la democracia representativa pues también sufre un severo desprestigio a nivel planetario, y no es preciso que detalle demasiado cómo la contraola autoritaria va creciendo en el planeta. Xi Jinping es un ejemplo, está el caso de Putin también de una manera muy clara, más mermado Erdogan, pero bueno, es el tipo de líder que se va perfilando en distintas partes del mundo. En otras partes no hemos optado por autoritarismo. En México optamos por jubilar la democracia representativa, por tanto creo que este seminario tiene una enorme importancia. ¿Cómo se contrapesa el poder del presidente en el esquema de una democracia delegativa? O sea, esta no es una democracia. Los senadores, tú puedes tener ahí a Lourdes Aranda y a los más listos, el Senado de la República va a importar 4 pepinos. Perdón que lo diga ante el canal, mis amigos del canal del Congreso, el Poder Legislativo, si las bancadas, las fracciones parlamentarias las decide el presidente, y teniendo la mayoría que tiene, no es ninguna patología del observador. Un presidente que tiene ese poder dirá, oiga, pues yo no tengo que estarle tomando parecer o demasiado parecer al sector, digamos, al legislativo en ese tema, cuando puedo perfectamente conducir la política exterior, es su atribución, ¿eh? Pero el tema es, ¿qué contrapesos generas en una democracia delegativa? ¿Cómo haces? La gente decidió darle el poder absoluto en las 2 cámaras, territorialmente es un hombre muy poderoso y además está concentrando cada vez más funciones. Ayer nos dijo y nos reiteró esto de las compras centralizadas, asunto, hay una ventanilla, esa ventanilla soy yo, va a haber una serie de funcionarios que lo van a acompañar, todos me van a reportar a mí y además va a haber delegados en cada uno de los estados que van a reportar a mí. O sea, tienes una centralización administrativa, política y hasta comunicativa, ¿no? El de comunicación social dijo, aquí ya no va a haber, ¿cómo se llama?, que los secretarios anden promocionando. Aquí solo hay una figura y esa es el presidente de la República. No hay duda, ¿no? O sea, yo creo que nadie duda eso. Por tanto, la discusión va a ser, bueno, ¿y qué piensa el presidente entonces sobre los grandes temas? ¿O quién en su equipo está en condiciones de influir o incidir hacia dónde van determinadas cosas? Él tiene ideas muy claras sobre ciertos temas, y sobre temas exteriores, ay de mí, nos presenta más dudas que otra cosa. Subrayo, no estamos ante un caso, yo discrepo de quienes dicen que vamos a un modelo autoritario, vamos a un modelo de democracia delegativa pura. Y veremos efectivamente si se mantienen estos niveles de popularidad y aceptación, tendremos un buen desempeño. Si el presidente se acompaña de un equipo que vaya entendiendo y sorteando los diferentes embates que el país tenga, pues igual tenemos una larga luna de miel, o como la llamó ayer Romo, un matrimonio canónico y católico con los empresarios y otros sectores, es decir, cómo convive un presidencialismo de ese tamaño con un país tan complejo. Pero regreso a lo que me invitaron, que es hablar del tema internacional.
tenemos pocas ideas sobre lo que el presidente piensa en materia internacional y hemos tenido en muy poco tiempo un relevo en quien iba a ser su canciller. O sea, durante todo este tiempo nuestra interlocución había sido con Vasconcelos, yo la he tenido mucho con Agustín Gutiérrez Canet, que es una voz muy influyente también en ese grupo, pero de pronto habilitan a Marcelo Ebrard, que fue fugazmente subsecretario de Relaciones, fue subsecretario de SRE y es un internacionalista del Colmex, pero también es un hombre que está entrando a estos temas, en la posición de canciller de la República. Voy rápidamente a los 5 que me preguntan. América del Norte. Pues claramente ya nos dijo qué tipo de relación quiere tener. 1. En el plano comercial se unió el equipo de SEADE, al que está negociando actualmente en el plano comercial. Por tanto, la idea de mantener el Telecán y las líneas generales de lo que ha sido la postura del gobierno Peña Nieto, las asume como tales. La única diferencia, a lo mejor hoy hay noticias, sensible es que SEADE es mucho más proclive a bajarle en reglas de origen. Decir, oye, no tenemos por qué estar casados con esta idea de las automotrices, que son muy poderosas en este país, le podemos ir bajando un poquito en esto. El CNA, que fue muy cercano a las posiciones de López Obrador, recuerdan que cuando hubo el encontronazo con los empresarios, el CNA se salió, ya consiguió que el tema de la estacionalidad lo retiraran los americanos, y este tema de la cláusula esta del sunset famosa, parece que es una ficha de negociación, pero podríamos tener un acuerdo ahí. ¿Yo qué diría desde la perspectiva del analista y del investigador en temas de América del Norte? Que es una pena que un gobierno progresista y con tanto poder negocie en los límites un tratado de libre comercio en los mismos términos que el gobierno de Peña Nieto lo hubiera negociado. A mí me hubiese encantado, Lourdes, oír al presidente decir: exigimos que los mercados laborales estén incluidos en la negociación comercial, porque tanto pesa el tema comercial como los servicios financieros, productos y servicios, como el trabajo de la gente. Eso yo diría que es un cambio, digamos, una orientación y sobre todo usar el enorme poder de un presidente delegativo, en este caso el que recibe esa delegación, para decir: mi pueblo me está pidiendo que negocie mercados laborales también. Y si no, ¿sabe qué? Pues nos quedamos sin Telecán, ¿qué quiere que le diga? De todas maneras lo estoy negociando en el marco. Lo está negociando como si fuera la virginidad de la Santísima Virgen, el Telecán. Entonces, pues tampoco es que sea nada del otro mundo. Es una oportunidad espléndida para decir: a mí me encantaría relacionarme con usted en estos términos. Lo segundo, tenemos una vaga idea de que quieren crear una zona de prosperidad con América Central. Cuando le pregunté a Agustín Gutiérrez Canet que esta formulación kennediana de la Alianza por el Progreso, ¿qué significaba? Me dijo: Leonardo, no seas ingenuo, tú te dedicas al estudio de los temas internacionales, pero también pues, conduces un noticiero. O sea, el mensaje que está mandando el presidente es concordia, prosperidad, porque eso es lo que políticamente le ha rentado. Yo voy a poner en paz este país, yo voy a generar orden y reconciliación, y con los americanos amor y paz. Y eso políticamente vende mucho, te gana el aplauso. Además, no me peleo yo con eso, las almas populares somos así, tenemos cambios, a veces queremos confrontación, otras veces queremos paz, y yo creo que México es igual que yo, Virgo, y nos gusta mucho más la paz y la concordia. Entonces, que nos hablen de crear prosperidad y armonía, nos gusta mucho más que un discurso confrontador. Y fue el que claramente ganó. Yo sigo pensando que estas evocaciones a Kennedy y a Roosevelt, que es así frecuentemente hace el presidente electo, pues son más como ensoñaciones de lo que fue un mundo que funcionaba mucho mejor de este mundo actual. Voy rapidísimo en eso. En lo que han sido más agresivos, y ayer lo reformuló nuevamente Sánchez Cordero, es el tema de las drogas, ¿no? Ahí sí ves que hay un ánimo como decir: pues me voy a pelear con usted, ¿no? Ahí sí tenemos una visión diferente, no sé hasta dónde va a llegar eso, pero en el plano del Telecán no parece haber demasiado. Y la formulación general ha sido, la formulación general ha sido más bien: vamos a tratar de mantener el statu quo. Sobre América Latina, medio minuto, una ausencia de definición absoluta. Y Manuel Wallerstein, que es un hombre muy respetado, escribí en un artículo reciente en La Jornada, periódico que hay que leer cada vez con más interés,
no solamente por la posición que varios de sus articulistas tienen ahora en el gobierno. Por cierto, su caricaturista estelar va a ser el presidente de del Instituto de Formación de Cuadros de Morena. Le decía, escribí en La Jornada, por eso lo subrayo, dice, pues estamos esperando que el líder de la izquierda mexicana, el presidente que ha generado tanta esperanza en la izquierda mexicana, diga algo sobre América Latina. Entre otras cosas porque, como lo dijo Lourdes Aranda, Venezuela está colapsada, Nicaragua está en fase de involución, Cuba catatónica, y tienes un Brasil en el cual el líder resurrecto está acusado de corrupción. Entonces, naturalmente, América Latina se gira y dice, a ver, Julio, tú eres el grande de la región, ¿qué dices? Y tú dices, no, yo no digo nada, yo vuelvo a mi política tradicional y yo no me enfermo del hígado, o como dicen los colombianos, yo no busco pereque. Y le dicen, pero es usted demasiado grande para no buscar pereque. Además, ¿están esperando inspiración en usted? Se lo dicen desde Uruguay, se lo dicen desde Paraguay. Dicen, no, yo a lo canónico, Alianza del Pacífico, que viene desde Calderón, al Telecán como está, y no me muevo demasiado. Por tanto, no tenemos información sobre lo que significa una política progresista en el ámbito internacional. Y con el tema de Asia, como ya les había dicho, pues interrogación grande. Si el mecanismo fundamental para relacionarnos con Asia era un sector, o sea, una parte de América y Asia, el TPP, pues yo no sé cuál es el ánimo de la mayoría, o sea, votaron en contra. Claro, en esa época dirán, votamos en contra de todo, entonces no me lo tome en serio, pero no sabemos si su sensibilidad es mucho más cercana o más fina al TPP. Muchas gracias por su atención. Muy ilustrativas las exposiciones que nos ha hecho sobre los distintos temas don Leonardo Curcio, que pues claro, tiene un gran conocimiento y una fluidez de palabra, pues evidentemente derivada de su amplia experiencia en los medios de comunicación. Bueno, siéntanse abiertos y libres a mandarles preguntas a nuestros ponentes. La embajadora ya tiene 2 preguntas. Yo tengo varias, si quieren, para ir abriendo boca, y si quieren responderlas bien, y si no, pues no quiero, ya, punto. Miren, hay un tema que no hemos analizado que me parece de mayor importancia, y si me equivoco, pues me dicen, oye, tú estás equivocado, moderador. Los migrantes, el tema de los migrantes. Tanto a los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos, y esto que en reiterada ocasión López Obrador decía que los consulados se van a convertir en defensoría de los derechos de los migrantes, por un lado. Pero por el otro también los migrantes que vienen fundamentalmente de Centroamérica, y ahora es cierto lo que se comentaba, el tema de Venezuela es pavoroso, porque incluso los que han llegado a Brasil los sacaron a base de palos, o sea, me explico, los pocos que habían llegado a Brasil los regresaron, en fin, entonces me parece que de ese flujo migratorio centroamericano ya vamos a tener una buena cantidad de venezolanos, pero que por cierto, dentro de las notas que les mandaba ayer, casi un 28% de esos migrantes se quedan en México. Entonces, ¿qué pensarían ustedes respecto a las expectativas de la política en materia migratoria, tanto, les repito, de los mexicanos que van a los Estados Unidos, de los que ya están en los propios Estados Unidos de América, como los que estamos recibiendo normalmente en tránsito, aunque vemos que la cuarta parte se queda aquí con nosotros? Y vuelvo a insistir, si están dispuestos a dar sus puntos de vista adelante, y si se lo reservan no pasa nada. ¿La embajadora tendría algo que opinar al respecto? Sí, yo la verdad espero que haya más congruencia en nuestra política hacia los migrantes, así como lo que demandamos de Estados Unidos, que den un trato justo, humano, y bueno, de respeto a los derechos humanos, y que entendamos la dinámica del problema, y no como ahora, que la verdad es que tenemos una política pues casi unificada con Estados Unidos con respecto a la llegada de migrantes centroamericanos o inclusive de países más lejanos. Entiendo que tenemos una relación con Estados Unidos en que el tema de seguridad nacional es importante, pero sí creo que nuestra actuación en relación a los migrantes como gobierno deja muchísimo que desear. Creo que, como hemos señalado, un gobierno de izquierda y progresista debería tener una posición mucho más respetuosa y más humana con estos migrantes.
con respecto al tema de los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos, pues sí sorprende que no haya pronunciamiento de este presidente electo, que por lo demás, pues creo que habla de todo, pero de política exterior no habla. Entonces, yo creo que sí tendríamos que, bueno, sí señaló que iba a fortalecer los consulados, como ya lo señaló en su momento Genaro. El tema de los consulados sí es muy necesario, o sea, sí dan un servicio fundamental para los migrantes. Además de eso, quien sea, la embajadora Bárcena tendrá que tener una posición muy activa en el tema de migración. No es el momento más oportuno, hay poca receptividad en el Congreso norteamericano para hacer una reforma migratoria, pero yo creo que tendremos que trabajar mucho más de cerca una vez que una vez que se establezca en enero próximo el nuevo Congreso norteamericano y el nuevo Senado, que si llegaran los demócratas, pues también tendremos que un poco empezar casi desde cero, pero tendremos que promover que haya pues un flujo ordenado y respetuoso de los derechos humanos. Hay que tomar, de los migrantes, hay que tomar en cuenta que la migración mexicana ha bajado considerablemente. El gran problema no es la migración, sino el trato a los migrantes que ya están allá y que tienen inclusive en algunos casos permiso y que sí están siendo objeto de medidas discriminatorias, de ataques, inclusive de deportaciones injustas, y ahí es donde el trabajo de los consulados es más importante. Entonces creo que ahí es donde yo creo que tendríamos que actuar. Muchas gracias, embajadora. Don Leonardo. Bueno, pues yo creo que lo más importante en estos tiempos, me preguntan cuál debe ser el papel de las minorías sobre política exterior. A ver, lo digo dos cosas. Uno, primero ver qué temas quiere debatir el presidente. Ya ven que ahora, como los teólogos, ha definido materias opinables y materias no opinables, ¿no? Hay materias opinables en las que quiere la opinión de todos, es decir, qué opinan del aeropuerto, y otras te dicen, no, estas no están reservadas. No es una crítica, simplemente así se ha comportado. Yo no sé si en política exterior va a abrir a muchas consultas ciertas posturas que tenga. Por ejemplo, no sé, en materia interna ya dijo, va el Tren Maya porque va, y esto lo ligo con el tema que quiero comentar de política exterior, y ahí no quiero opinar, o sea, no lo abre a discusión, ya no digo de las minorías del Congreso, sino de la opinión pública en general. Esto es un hecho consumado, es una decisión del presidente. Vamos a ver qué temas le gusta debatir o no en precisamente política exterior, y ahí podrán incidir más o menos las distintas fracciones parlamentarias, en lo que espero que le digan, pero de inicio su fracción mayoritaria es, presidente, lo fundamental en cualquier estrategia de política exterior, pero en cualquier estrategia, es alinear las aspiraciones con las capacidades. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, el corazón arriba y los pies en la tierra. ¿Cuántos tenemos en materia, cuántos funcionarios tenemos desplegados en el exterior para hacer todo lo que les está pidiendo? Que o sea, yo he visitado muchos consulados y la verdad es que la gente hace un trabajo heroico. Hacen desde ventanillas de salud, atender las colas para atender a la gente, dar citas, organizarse. Tú dices, oiga, si además de eso les tiene que asignar todas estas funciones, sí valdría la pena que la mayoría, empezando por Marcelo Ebrard, hablara precisamente con los que tienen experiencia, de decir, oye, si tú te imaginas que podemos hacer todo esto con 1000 y pico de funcionarios del servicio exterior, sí vale la pena que ubiquemos pues, o que evaluemos efectivamente cuánta gente disponemos. Decía lo del tren no porque se me ocurriera ese día. Ayer me dijo el titular de Fonatur que parte del dinero que van a sacar para construir el Tren Maya son las representaciones del Consejo de Promoción Turística. Entonces las vamos a cerrar todas y le vamos a dar a las embajadas y a los consulados la función de promoción turística. O sea, yo pensaba entre mí, suponen entonces un atajo ahí de señores y señoras que no tienen nada que hacer en la vida, entonces se van a dedicar a promover también el turismo en México. O sea, esta idea de que restringiendo recursos de proyección externa del país, tú ayudas porque simplemente tú te lo imaginas. Yo entiendo que el presidente no tiene por qué saber, oye, ¿cuánta gente tenemos en el exterior? La embajadora Aranda fue la subsecretaria del ramo.
Yo he visitado embajadas donde ¿saben cuántas personas atienden la representación del país? Ya lo dijo usted, 3. El embajador, la jefa de Cancillería y la que hace funciones de consulado. Le dice, y además promueve el turismo, las relaciones académicas y vaya a ver qué atienda. Dice, oiga, ¿y con 3 nos da para atender todo esto? Pero no me extiendo demasiado en las embajadas remotas. Los consulados de los Estados Unidos trabajan en una operación brutal. Está el tema que afortunadamente Muñoz Ledo, entre otros, el próximo presidente de la Cámara, le ha hecho ver, oiga, y si además les tenemos que bajar el sueldo, pues apague y vámonos. O sea, si le va a decir a usted, a nuestro cónsul en Nueva York, oye, y además te bajo el sueldo, pues está muy caro, no puedes estar cobrando, creo que cobra $12,000 el cónsul general en Nueva York, es decir, estás por encima de los 108,000 pesos. Yo creo que ahí hay un tema en el cual las mayorías, o sea, primero el grupo de Morena y después las minorías le harán ver, oiga, pues es un servicio que aporta mucho al país y lo que no podemos es pedirle demasiadas misiones cuando son efectivamente los mismos que en la época de Echeverría. Este país ha duplicado su población y ha duplicado sus misiones en el exterior y seguimos teniendo los mismos funcionarios, 1,300. O sea, solamente la Policía Federal tiene 40,000, el SAT tiene bajo su mando mucho más funcionarios. Entonces tú dices, bueno, dimensione lo que está pidiendo con lo que tiene realmente, o sea, no hay manera. Eso sería un servicio fundamental de las minorías. ¿Qué hacer con el tema migratorio? Yo creo que estamos primero dándole el golpe al problema. Hoy traigo esto del golpe, se ve que quiero fumar. O sea, la idea de interiorizar el problema. México no ha todavía valorado lo que significa las migraciones como gran efecto político en el mundo. Miren, yo me preocupo cuando empiezo a ver a Bannon como alguien razonable. Y el otro día le di una entrevista a Fareed Zakaria y le dijo, mira, yo estoy en Italia, porque estoy estudiando Italia como un laboratorio, pero lo vi en Estados Unidos de una manera muy clara. Lo que está moviendo la política interna de todos los países es este tema del malestar. Es que la gente se queja de las democracias porque, entre otras cosas, no te contienen a los migrantes de otras tierras. El tema de la convivencia en Italia, pero prácticamente todos los países, los que reciben migrantes, empieza a convertirse en un desafío de primer orden. Digamos, el gran eje por el que se conduce la política interna es defiéndame, cada vez hay más migrantes que además me quitan mi trabajo y hacen todo lo demás. Por supuesto, mucha gente dice hay que ser tolerante y por eso decía que hay que darle el golpe al tema. En México no hemos tenido una migración masiva, no hemos tenido, el día que tengamos 2 millones de chinos viviendo en la Ciudad de México, y que te digan además, son más competitivos que tú, trabajan más horas que tú y están dispuestos a hacer lo que quiera o lo que sea, tú dirás, oiga, pues pones a prueba ahí tú, como están poniendo a prueba los brasileños, muy abiertos y muy todo lo demás, pero cuando te llegan 600,000 venezolanos, tú dices, gulp. No, aquí ya lo empiezas a notar, ¿no? Esto de ahí están estos colombianos y venezolanos. Vean el tono de la administración de la capital. Cada vez que hay problemas, delincuentes colombianos que nos vienen a, como nunca dices, un delincuente nacido en Badiraguato, bueno, esa sí la dices, pero nacido en la colonia Narvarte, vino a robar el SAM, ¿no? O sea, nunca haces la valoración del origen, salvo cuando es mira estos extranjeros, o es para recordarte lo bien que los tratamos. Bueno, nos pasamos solas, andan los buenos que somos. El día que tengamos 2 millones de pigmentación diferente, lengua diferente, nos pondrán a prueba. Hasta ahora las pruebas que hemos tenido nos reprueban. O sea, la tolerancia que tenemos con los centroamericanos no solamente es bajísima, en todas las encuestas aparece que el país menos valorado por los mexicanos es El Salvador. O sea, es la idea de salvadoreños, guatemaltecos, porque son de nuestra estirpe. Esa es la prueba. Ya en los últimos años no lo han preguntado, pero nuestros amigos del CIDE, que hacían la de México y el mundo, cuando le preguntaban a la gente, ¿deberíamos tener un muro en Centroamérica? Claro, si esa frontera es un coladero impresionante, nos viene lo peor de Centroamérica. Yo sé que ustedes no lo piensan, pero muchos de nuestros compatriotas lo piensan y siguen pensando que de Centroamérica vienen maras y que son un peligro y todo lo demás y que habría que tener muchos más controles. El aprecio mexicano por Centroamérica, sociológico,
e institucional es verdaderamente deprimente. Yo no sé si ustedes conocen Latinoamérica y han regresado a su país desde Latinoamérica. Es humillante cómo te trata la autoridad, como si vinieras de tierra non santa. Ah, viene usted de Colombia, quién sabe con qué intenciones llega aquí. Y las revisiones son humillantes, tienes un recinto separado para la revisión. Entonces, oiga, menos mal que llegó un país amigo y civilizado y que se indigna con Trump, porque si Trump hiciera un recinto diferente para recibir a los mexicanos, diríamos, qué barbaridad, nosotros lo hacemos con los latinoamericanos. Y el argumento es que la droga viene de allá, entonces, bueno, y también viene de acá, ¿eh? También, en fin, no me extiendo demasiado en eso. Este país sale reprobado éticamente en el trato de sus migrantes. Reprobado. Y el día que tengamos eso, que además una población sino-mexicana que gane más que nosotros, que tenga mejores posiciones, entonces ahí veremos si efectivamente tenemos partidos nacionalistas que digan fuera los chinos, México para los mexicanos. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí termino. Es el gran tema de las democracias modernas. Lo que los holandeses quieren es… Yo no quiero tener una, ¿cómo se llama?, una política marcada por el tema étnico, que diga un presidente, mira qué bien habla usted español, señor, como le dijo a Ansaldúa el otro día el presidente Trump, o que en Gran Bretaña, fíjense, en Gran Bretaña, que ha dejado de ser modelo por muchas cosas, Corbyn está efectivamente en un problema de antisemitismo, no antisemitismo, y dicen, ¿por qué es tan importante el tema de mostrarte anti-israelita y casi antisemita en, ¿cómo se llama?, en Gran Bretaña? Pues porque tienes una población de 60,000 judíos y más de 4 millones de gente que se identifica con el Islam. Entonces tú dices, pues yo digo lo que el respetable quiere oír, los políticos, populistas o no populistas, buscan el aplauso de la gente y no la razón. Por tanto, tú vas teniendo una política que va derivándose hacia estas diferencias de los buenos y los malos, los blancos y los no blancos. El ustedes y el nosotros es peligrosísimo porque hasta donde yo sepa, la Constitución no nos define como los puros o los impuros, conservadores o liberales, o blancos o menos blancos. Todos somos hijos de la misma patria y en una democracia la igualdad debería ser, pero cuando tienes migraciones empieza este asunto de no somos todos iguales. Lo dejo aquí. Muchas gracias, don Leonardo. Tiene la embajadora Aranda unas preguntas, entonces le damos el uso de la palabra para responder de manera concisa. Quiero, antes de finalizar, les voy a pedir un cierre de 1 minuto a cada uno de nuestros participantes. Adelante, embajadora. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas muy diversas, voy a tratar de contestarlas brevemente. Una es, ¿cuál será el papel de México con respecto a la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo palestino? Bueno, no sé cuál va a ser, pero les digo cuál espero que sea. Durante esta administración ha sido muy… la posición del gobierno mexicano con respecto a Palestina ha sido de muy bajo perfil. De hecho, han cambiado un número importante de votos en Naciones Unidas con respecto a la defensa del pueblo palestino y de sus derechos, y yo esperaría que ahora con este gobierno progresista se retome una tradición mexicana de pues revisar la situación de Palestina y acompañar en Naciones Unidas las resoluciones que buscan defender sus derechos humanos. Me preguntan si el Mercosur debe asociarse en este momento con China o habría que esperar hasta el próximo año de elecciones en los países restantes. O sea, yo creo que la verdad el Mercosur es una entelequia que no funciona en verdad, que debido a diferencias políticas que hubo en su momento con otros países decidieron hacer inclusive el UNASUR y hacer un tema político de este acuerdo. Es un acuerdo comercial muy limitado y que en momentos de situación económica difícil o de falta de liderazgo que existe ahorita, por ejemplo, en Brasil, que era uno de los más interesados en el Mercosur, o Argentina, no creo que haya posibilidad de que se asocie con China. El gran problema de Mercosur es que Brasil y Argentina son las partes centrales de este acuerdo y en vez de querer complementarse, quieren competir. Entonces, es un acuerdo que no, la verdad, no creo que avance mucho y si meten a China, pues
van a ser los perdedores. Y la última es sobre la cláusula sunset del TLC. Sí es un desafío para el Telecán, definitivamente es un desafío. Si no se acuerda una negociación para que se elimine esa cláusula o se haga una de 20, en vez de 5 años, de 20 años, no sé por qué habría interés en firmar esta versión del TLC. Realmente nosotros llevamos ahorita 2 años en la negociación o en la modernización del TLC. Si hay una cláusula sunset, quiere decir que dentro de 5 años tendríamos que volver a empezar a la negociación, y la incertidumbre que trae a los mercados y a los propios inversionistas y a los propios exportadores e importadores es muy complicado, porque pues no sabes si va a haber o no va a haber, cuáles van a ser los términos. Simplemente que aunque ustedes vean cada vez que sale una noticia sobre si se va a firmar o no el Telecán y cómo se mueve la paridad peso-dólar, esto te diría qué pasa si no se elimina la cláusula sunset. Creo que está ahí para efectos de negociación básicamente, y creo que es muy importante que lo que ha hecho el Gobierno de México es decir, no es un tema para tratar porque no vamos a cambiar sobre esa situación. Esas son las 3 preguntas que tengo. En términos generales, creo que más que hablar de contrapesos, que nos quedan incertidumbres, no está claro qué va a suceder en materia política exterior de la próxima administración. Bueno, sabemos que va a ser lo que el presidente decida. Es preocupante lo que señaló Marcelo Ebrard en una entrevista con respecto al regreso más tradicional a la no intervención. Yo creo que estamos viviendo momentos clave en América Latina y que tenemos que ser un actor muy importante ahí. Es un presidente que tiene toda la autoridad moral y todo el peso político del Congreso, y que debería de aprovecharlo para volver a retomar un liderazgo en la región. Gracias. Pues se me adelantó la embajadora, precisamente al final hizo un balance, que es lo que le iba a pedir, ¿sí? Entonces ya lo da por respondido. Y a don Leonardo, entonces, la pregunta en este sentido, ¿qué esperar? Y la respuesta en no más de un minuto, porque tenemos que concluir la mesa. ¿Qué esperar y qué no esperar en materia de política exterior de este nuevo gobierno? ¿Y cuándo hacer un primer balance? Porque normalmente se hace a los 100 días, Leonardo, pero López Obrador no le gustó la idea de los 100 días, pidió más tiempo para un primer balance. Entonces, esa sería, digamos, la pregunta. Hay un minuto para eso. Bueno, yo creo que esperar. Lo que hay que hacer es esperar. Le damos 3 minutos para que no, esperar, no. O sea, yo creo que en política exterior no hay 100 días ni hay nada que se le parezca. Son las definiciones iniciales de un gobierno. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las líneas generales? Y sobre eso apuestas. El gobierno de Peña dijo, quiero una gran relación con China, quiero MICTA, o sea, lo que esperamos es una definición. ¿Qué va a hacer con América Latina? En América Latina están esperando que un gobierno progresista diga algo. ¿Qué va a hacer con América del Norte? Me preguntan 2 cosas sobre el tema. Yo coincido con la embajadora que la cláusula sunset es una tontería. Mi mujer, que es una gran internacionalista, opina que la cláusula sunset solo debe operar para los matrimonios. Cada 5 años revisar todo. Mi mujer lo opina. Pero para todos los demás es un despropósito. Está revisando cada 5 años el tema. Es un ánimo de precarizar cualquier acuerdo. Me dicen, ¿cuáles son los aspectos que debería incluir el Telecán en enfoques laborales? Los mercados de trabajo. Igual que tú pides libertad para que se mueva el capital y los productos, que se mueva la gente donde es más productivo. Yo soy plomero, ofrezco mis servicios, me contratan aquí, yo soy agente de viajes, yo soy sastre. La posibilidad de que la gente pueda libremente decir, América del Norte es un espacio económico, nosotros queremos que los trabajadores que forman parte ineludible del mercado, del proceso económico, tengan la misma libertad que tiene Walmart para importar o el Citibank para operar en los 2 países. Última pregunta, ¿cuál es la lectura que debemos hacer sobre el apoyo internacional para conseguir la paz? Yo creo que el acuerdo ha sido más bien débil, ¿no? Yo creo que plantearon mal el apoyo internacional, el Papa pues fue fallida la invitación, no está muy claro qué le vamos a pedir a la ONU, que si iba a pedir un apoyo en la oficina de transparencia o no, de pronto le dicen, oiga, pues no hay tal oficina en la ONU, entonces no se la podemos dar, pero yo creo, de medio minuto lo digo, que está mal formulado el tema de la paz. Costó mucho que el gobierno de Felipe Calderón aceptara
Yo tuve la fortuna de estar con Lourdes Aranda en ese seminario que se organizó, por cierto, en España, y era hoy nuestro embajador en Washington, el subsecretario de Gobernación, diciendo: el grave error que cometimos fue hablar de guerra. Porque la guerra supone que hay dos fuerzas que se enfrentan, que hay un teatro de operaciones donde ésta se desarrolla y hay un escenario de terminación. Es decir, la guerra se acaba en el momento que Leonardo Curcio se calla y Julio toma la palabra. Entonces se acaba la guerra y todos somos felices. Hablar de paz es tan equívoco como eso, porque ni hay dos actores eficientes que se estén enfrentando. En México, no me extiendo porque dije que en 30 segundos, hay por lo menos 3 guerras. La del Estado, bueno, ya lo iba a decir, ya me iba a extender. No hay manera de decir, hay unos señores que están atacando al Estado mexicano y lo que vamos a hacer es pedirles que depongan las armas, como las FARC y el gobierno colombiano, y vamos a tener una vida diferente. Incluso todo esto de justicia transicional, yo creo que es una colombianización del proceso muy peligrosa. No veo eso, o sea, que dos partes, que llegue la comunidad internacional y nos ayude a separarlos, grupos de amigos de Chile y de todo lo demás, a ver, narcos por acá, Estado por acá, y vamos a vivir en paz. No hay un territorio donde esto se esté llevando. Te asaltan en los restaurantes de la Ciudad de México, te matan en Colima, te matan en Baja California. O sea, tú tienes un asunto absolutamente atomizado. Y la tercera, no hay escenario de salida. O sea, ¿cuándo vamos a decir que ganamos la paz? O sea, ¿cuándo va López Obrador, así como en la rendición de Breda de Velázquez, a darle la mano a un señor y decir, el país está… Eso no va a ocurrir nunca. Está bien como lema de campaña, está bien como lema movilizador, pero tratar de calcar los procesos de mediación como los que hubo en Colombia o todo lo demás, ahí había violencia política, que hay delincuentes y un Estado que no controla absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las policías están del lado del crimen organizado. O sea, yo creo que lo que este país necesita orden e imperio de la ley, un Estado que esté en condiciones, que haga su función soberana, la superomnia, es decir, mi poder está por encima de todos los demás y es mi regla la que impera. Una vez que un Estado justo y legal imponga su regla, yo creo que vamos a vivir mucho más en paz. Por tanto, no me parece que haya grandes apoyos, porque tampoco es un proceso que haya volado demasiado alto, ni conceptual ni políticamente. Muchas gracias por su atención.